Internet es un recurso tan indispensable que sería imposible imaginar nuestra vida sin él. Desde su creación, nuestras vidas han cambiado hasta niveles insospechados y en This Charming Quark no dudamos que el futuro nos alcanzará con nuevos y mejores recursos, pero en una probable siguiente revolución de la información no será cuestión solo de conectividad. ¿Qué tecnologías podrían estar más allá del Internet? Aquí te lo contamos. Anterior a los tiempos modernos de Internet, los grandes centros de investigación y las universidades se habían encontrado con una limitante en su capacidad de investigación. Por una parte, los centros que mediante la colaboración internacional se podían permitir realizar experimentos que de otra forma serían imposibles completar, producían grandes cantidades de información que requerían de ser procesados y analizadas para extraer información útil relacionada a los experimentos. Por otra parte, las universidades acumulaban grandes cantidades de estudiantes dispuestos a trabajar en experimentos para realizar sus investigaciones, pero los recursos de estas instituciones no eran suficientes para materializar estos estudios. Entonces, en algún momento llegó la idea de poder transferir la información de los centros de investigación que les sobraban datos para analizar y les faltaba personal para analizarlo hacia las universidades que carecían de datos para analizar y les sobraba personal para analizarlo. Así surgieron colaboraciones internacionales alrededor del mundo para los terraplanistas sobre el mundo, pero los grandes proyectos de investigación continuaron floreciendo. Pero había un problema. En aquellos inicios, la tarea de trasladar los datos sin procesar de los centros a las universidades, así como la de trasladar la información resultante de las universidades a los centros, era una tarea titánica por una simple y sencilla razón. No existía Internet, algo que para las generaciones que nacimos con esta tecnología se nos olvida con frecuencia. Sería el científico Timothy John Berners-Lee a finales de los 80s que mientras se encontraba en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, conocido como CERN, lo desarrollaría. Por simplificarlo de alguna manera, lo que hizo fue crear la WWW, dando el primer paso para la creación del Internet. Sin entrar en detalles, gracias a esta invención fue posible compartir información entre los centros de investigación y las universidades, y como la historia nos ha enseñado, pronto la sociedad se vería beneficiada por esto. Con el Internet en la sociedad fue posible desarrollar todo tipo de tecnologías derivadas que en última instancia terminarían por definir a la sociedad moderna, a tal punto que es inimaginable vivir sin este recurso. Cada vez que utilizamos nuestros dispositivos para solicitar información en forma de páginas de Internet, material audiovisual o cualquier otro tipo de datos, pudimos conseguir información sin tener que preocuparnos ni preguntarnos de dónde sacábamos esta información. En otras palabras, se había resuelto el problema de la conectividad. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque pronto las personas que por necesidad inventaron y comenzaron a utilizar esta tecnología encontrarían una nueva limitante. Con la posibilidad de poder intercambiar información en intervalos de tiempo que para fines prácticos los consideramos instantáneos, la cantidad y la complejidad de los datos que requerían ser procesados y analizados continuó incrementando progresivamente. Por lo tanto, aunque era posible tener la información distribuida en todo el mundo de forma prácticamente instantánea, el tiempo que requería procesar la información estaba limitado por el poder de procesamiento de las instituciones que recibían la información. En otras palabras, aunque era posible tener la información rápidamente, el tiempo de procesamiento no podría disminuir más de lo que se conseguía usando todos los recursos. Es importante entender que el transporte de información y su procesamiento es un proceso físico, así como sus limitantes.
importantes y no tiene nada que ver con la capacidad humana de procesar información. Para imaginarlo, es algo similar a haber resuelto que los aviones pudieran llegar al país de destino en tiempo récord, provocando que los pasajeros se acumulen en los aeropuertos y que, como la tarea de procesar a todas las personas sigue tomando cierto tiempo, pues no se resuelve. Puedes pensar que el problema se resuelve dando libre acceso, pero el problema no es de transportar personas de la entrada a la salida, porque en esta analogía eso ya estaría resuelto. El problema es procesar a todos los pasajeros, que aunque pueda ser más eficiente, se sigue estando limitado por la capacidad de cómputo del aeropuerto. Puedes entonces sugerir aumentar la cantidad de procesadores para reducir los tiempos, pero eso es justamente lo que hacen. Por eso no es una sola computadora la que se encarga de todo. Evidentemente existen momentos donde algunas computadoras están siendo subutilizadas, como cuando no hay tantos pasajeros, mientras que otras no se pueden sobreutilizar porque se llega a un límite donde lo que aumenta es el tiempo de espera. Sucede lo mismo con el procesamiento de los datos en las instituciones, donde se optó por desarrollar sistemas conocidos como clústeres de computadoras, donde básicamente todas logran funcionar como una sola, gracias a distribuir los datos a procesar entre las computadoras que lo conforman, para minimizar los tiempos muertos y maximizar el poder de cómputo. Pero aún así, en ocasiones los recursos de estas supercomputadoras se subutilizan en alguna institución, mientras que en otras se encuentran operando al límite de su funcionamiento. Afortunadamente, una nueva idea surgió con el surgimiento de las supercomputadoras, que podemos pensarlas como un conjunto de computadoras que son administradas por una computadora central para que operen como una sola utilizando sus recursos, y el problema de la conectividad resuelto gracias a la invención de Internet. ¿Puede una supercomputadora central administrar y controlar a través de Internet todas las supercomputadoras del mundo para que funcionen como una sola? La respuesta es sí. Y no solo es posible, sino que mientras estoy compartiendo esta información contigo, nuestra imaginación no es suficiente para imaginar el potencial de la cantidad de información que es transportada y procesada en la Tierra, con lo que bien podríamos llamar el ultracómputo. ¿Existe algo así en la actualidad? Sí, se conoce como la grid. Básicamente es una red global de cómputo distribuido entre un conjunto de centros con altos recursos de cómputo, pudiendo ser recursos de almacenamiento, procesamiento o análisis de datos del orden de petabytes de información que anualmente se producen por la adquisición del gran colisionador de hadrones. El LHC lo habría hecho de nuevo, yendo más allá de la invención de la WW. En tan solo unos años después de su desarrollo, la grid unificó a decenas de miles de científicos en tiempo real para el análisis y almacenamiento de la información proveniente de los experimentos de la física de altas energías, aunque la unificación de las fuerzas fundamentales sigue siendo un problema abierto. En otras palabras, el Internet es a la conectividad lo que la grid es a colectividad, y aunque no podemos predecir el futuro, podemos imaginar las posibilidades. Al inicio de Internet solo era utilizado por científicos e ingenieros, pero pronto la sociedad se benefició de su invención. Recuerda, todo lo que le has solicitado a tus dispositivos y que en ocasiones les ha tomado tiempo realizar, procesar algún video, descomprimir algún archivo. Imagina que todos los recursos de cómputo de las personas puedan organizarse para ceder los recursos que tengan, con la posibilidad de solicitar recursos de cómputo cuando lo necesiten. Al final, existir en el presente sin conocer la ciencia y la tecnología actual es vivir en el pasado, pero estar en el presente, construyendo la tecnología y la ciencia actual, es vivir en el futuro.